para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, en esta mañana quiero tratar el tema, amén, gloria a Dios, el poder de su nombre, gloria a Dios en la eficacia de su palabra. Y pues creo que para todos es conocido que los cristianos, las personas, tenemos tres enemigos, varios enemigos en contra de nuestra vida espiritual para evitar nuestra salvación, y uno de esos enemigos es la carne, también es el mundo y también es el diablo. Eh, Cuando hablamos de la carne estamos hablando de la naturaleza carnal, pecaminosa que hay en el ser humano. Cuando una persona entra en un estado, digamos así, de embriaguez, de adulterio, fornicación, también de vicios, y esa persona empieza a ser esclavizada por los vicios, por las drogas, por homicidios y cantidad de cosas que nos habla la palabra de Dios, que son los pecados de la carne, y la persona llega a un punto de decir no puedo más, yo quiero seguir al Señor, pero me siento esclavo allí, no soy capaz de dejar esta situación, no soy capaz de dejar las drogas, no soy capaz de dejar, digamos, los vicios, la fornicación, y la persona lucha constantemente. Allí está en la iglesia, siente ese ataque en su cuerpo, siente que no es capaz de salir de allí. La palabra de Dios nos dice arrepentidos. Amén. El arrepentimiento tiene un poder sobrenatural en nuestra vida. El arrepentimiento es lo único que puede someter la carne, someter cualquier vicio, someter los demonios que haya en la persona. En cierta ocasión una joven había ido a la iglesia. Esta joven era endemoniada, ella misma se atacaba, se golpeaba a sí mismo, con sus manos se arrancaba el cabello, se hería la cara, se golpeaba contra los muros, estaba endemoniada y se hacía daño, y llegaba a la iglesia y se oraba por ella y ella quedaba libre, pero a los días volvía en la misma situación. Cuando un día llegó, estaba allí un hermano y dijo, ore por mí porque estoy otra vez siendo atacada por el enemigo, este demonio me quiere matar, que ayúdeme, quiero salir de esta situación. Entonces el hermano se quedó mirándola y le dijo, nosotros ya hemos orado por usted, ahora le toca a usted ser libre, vaya a ese altar y arrepiéntase. Si usted se arrepiente, eso no va a volver a entrar a su vida. Ella fue a ese altar y empezó a orar, a pedirle perdón a Dios, y en ese instante fue libre, libre totalmente. El arrepentimiento tiene un poder sobre nuestra vida. Es lo único que puede dar permiso, digámoslo así, que Dios actúe en nuestro consciente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra naturaleza carnal. Cuando alguien se arrepiente, está reconociéndole a Dios que es un pecador, que es una pecadora, que es débil, que no puede. Entonces Dios va a obrar en medio de la debilidad. Dios va a trabajar allí en la situación que esta persona tiene, porque sin, sin arrepentimiento no hay la forma de que Dios trabaje en nuestro corazón, de que Dios moldee, de que Dios nos dé ese poder, digamos, esa autoridad sobre lo que está queriendo atarnos, lo que está queriendo someternos a los vicios, los problemas, digamos allí, de carnales, de nuestra naturaleza carnal. El arrepentimiento es lo único que puede transformar una vida. Cuando alguien se arrodilla y le dice, Señor, yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, necesito que me perdones, que me limpies, Señor, con tu sangre. Y esa persona empieza a reconocer a Dios, esa persona empieza a reconocer que ha fallado, a reconocer que el único que le puede ayudar es Dios, que le puede rescatar. Dios empieza a trabajar en su espíritu, Dios empieza a trabajar en su cuerpo y a darle el poder y la autoridad para salir
de allí, de esa situación. Es conocido en el ambiente psicológico, digámoslo así, que cuando una persona no reconoce que está en la drogadicción, no reconoce su estado, digamos, en el alcoholismo, no se puede trabajar, no puede salir adelante porque hay una negación de su estado. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos sujetos a esclavitud, digamos, por un vicio, un deseo carnal, allí una concupiscencia. Si la persona no reconoce delante de Dios, no puede salir porque hay una negación. Debe confesar delante de Dios y cuando la persona se arrepiente inmediatamente, es efectiva la liberación en su vida. Amén. Hay otro enemigo y es el mundo. El mundo está trayendo a los jóvenes, los hogares, está atrapando en sus redes, digámoslo así, a muchas personas adultas, en muchas situaciones que hay en el mundo está trayendo. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa maldad que se multiplica en el mundo hace que a muchas personas se enfríen, hermanos cristianos, y hay un ataque frontal contra la iglesia, contra la juventud, contra los niños, los hogares del mundo. Pero usted y yo, o sea, tenemos una promesa, la palabra de Dios nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La única manera de enfrentar el mundo, de estar allí parados, de estar allí fuertes, amén, porque Dios nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio, es con el Espíritu Santo. Una persona sin el Espíritu Santo, déjeme decirle que va a ser muy difícil su lucha. Si el justo con dificultad se salva, nosotros debemos entender que necesitamos ese poder que Dios prometió en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder, dinamita, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos estar constantemente buscando la presencia de Dios. Si no buscamos la presencia de Dios, estamos vulnerables. Estamos allí en un mundo pecaminoso. Mateo trayendo, digamos así, la palabra que dijo Isaías, que el pueblo caminando en tinieblas vio gran luz. En Mateo capítulo 4, él dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. De Isaías, Isaías estaba viendo el pueblo caminando en tinieblas. Mateo dice que los ve sentados en tinieblas. Y el apóstol Pablo nos dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay una, digamos así, entre más pasa el tiempo, la maldad en el mundo se multiplica, crece. Y las iglesias, los hermanos, tenemos que ser conscientes que lo único que nos puede sostener es Dios. Lo único que nos puede ayudar es el poder de Dios. El Espíritu Santo es el único que tiene la fuerza para sostener jóvenes, niños, adultos, y sobre todos es prometido de parte de Dios derramar su Espíritu sobre toda persona, sobre toda carne. Si nosotros no estamos atentos al Espíritu Santo, no estamos dispuestos a buscar su presencia, entonces vamos a tener una dificultad tremenda para luchar contra el mundo. El mundo quiere atrapar a los jóvenes, usted y yo lo sabemos. El mundo quiere atrapar los hogares con las enseñanzas, con el estilo de vida. Está mostrando ejemplos entre personas sin temor de Dios y la iglesia muchas veces quiere hacer lo mismo. Si no está el Espíritu de Dios en nuestro hogar, déjeme decirle que es muy difícil que haya paz allí en ese hogar. Si no está el Espíritu de Dios en nuestros hijos, no va a haber una voluntad para buscar a la salvación, porque el Espíritu Santo, amén, es el que nos convence de todo pecado. Si yo quiero que mi hijo esté en los caminos de Dios, yo tengo que motivarlo a que busque la presencia de Dios. Si yo quiero estar constantemente en la iglesia,
quiero estar con mi esposa, quiero que mi hogar sea duradero. Yo tengo que buscar ese aceite, ese Espíritu Santo para poder permanecer en la iglesia. Amén. Nosotros tenemos que ser conscientes que lo único que puede vencer al mundo es Dios en nosotros. El Espíritu Santo es lo único que nos puede dar esa autoridad, ese poder, ese dominio propio para poder vencer. Si el enemigo se levanta como río, el Espíritu Santo va a levantar bandera, amén, y va a luchar por nosotros, va a luchar con nosotros, va a estar allí despertándonos. En la Biblia habla que el pueblo está en medio de tinieblas, que el pueblo está sentado en tinieblas, que el pueblo está durmiendo, que muchas personas están durmiendo en el pecado, pero Cristo es luz, el Espíritu Santo es la luz, es lo único que nos puede mostrar el camino, es lo único que nos puede sostener, es lo único que nos puede hacer que oigamos la voz, así estemos cabeceando, así haya muchas dificultades. Dios, el Espíritu Santo, va a trabajar a través de nosotros para sostenernos, ayudarnos a que el mundo no nos atraiga hacia ese pecado, a hundirnos allí en el fango. Y el Espíritu Santo es Dios mismo, es la esencia de Dios, es el poder de Dios en nosotros, en nuestra vida. Hay otro enemigo que es el diablo, el maligno. Y la Biblia me habla, amén, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El enemigo está furioso porque sabe que le queda poco tiempo. Está allí como león rugiente. Está trabajando de una manera impresionante en los jóvenes a través de demonios, potestades, principados. Está haciendo un trabajo tremendo en el mundo, en los jóvenes, en los hogares. Vemos cómo se ha levantado la maldad tan tremenda en este tiempo y cómo ha atacado las iglesias entrando con ideas, falsas doctrinas y muchas cosas allí que están afectando a las personas, sacando a Dios de la iglesia, ya dejando doctrinas del Señor sanas. Y no solamente eso, sino que ya hay en este mundo, a través del internet, mensajes diciendo que acepten al enemigo. Aquí en Colombia hay una secta, digámoslo así, por los lados de Armenia, donde el hombre ya está pagando publicidad y está diciendo que hagan pacto con el enemigo, que sigan al enemigo, que él les va a ayudar, que este tiempo lo necesitan y está haciendo como un llamado a las personas y a los hogares a que acepten al enemigo. Ya ahorita es de frente, ya ahora es de frente en la exhibición o lo que el enemigo quiere hacer, digámoslo así, el llamamiento de este maligno a los hogares, a las personas. Pero la palabra de Dios me dice que la iglesia le ha vencido, los cristianos le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros tenemos que entender que cuando alguien es bautizado en el nombre de Jesús, fue comprado, fue redimido, como dice el Salmo, del poder del maligno. Nosotros tenemos que entender y saber, hermanos, que el que es bautizado en el nombre de Jesucristo, amén, esta persona es comprada por Dios, es hijo de Dios, es redimida. Esta persona, el enemigo ya no tiene más autoridad sobre él. Le hemos vencido por medio de la sangre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos escribe en Efesios capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. Cuando a alguien le ha sido aplicada la sangre de Jesús en el bautismo, dice que es para perdón de pecados. El perdón es algo que se hace por lo que, digamos, el perdón se efectúa en lo que hemos hecho, hablando del pasado, porque usted no se le puede perdonar algo que no ha hecho, tuvo que haberlo hecho. Y el perdón, entonces, hace efecto en lo que hemos hecho en el pasado. Pero San Juan capítulo 1
versículo 7 dice que el Señor a través de su sangre nos limpia del pecado. Está hablando en términos presentes. Amén. Nos limpia. La sangre de Jesucristo, el bautismo en el nombre de Jesús, nos perdona, borra todo lo que hayamos hecho. Pero también el bautismo en el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo nos limpia. Habla de el presente. Y en Romanos capítulo 5, versículo 9, nos dice que la sangre de Jesucristo nos justifica. Nos habla la palabra justificar, está hablando de un futuro. Entonces, el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús nos perdona, nos limpia y nos justifica. La sangre de Jesucristo nos cubre. Amén. Nos perdona en el pasado, nos limpia en el presente y nos justifica en el futuro. La sangre de Jesucristo tiene autoridad en nuestras vidas, es la que nos rodea. La sangre de Jesús es la que no permite que el enemigo entre a nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestra casa, como allá sucedió con la sangre untada en los dinteles de las puertas del pueblo hebreo, de las tiendas. Ahora ya está aplicada en nuestras vidas, porque el que es bautizado en Cristo, de Cristo está revestido, es lavado con su sangre, es cubierto con su sangre, y la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene autoridad en nuestras vidas. Hechos 2:38 no solamente es para los inconversos, amén, para predicarle la palabra, también está haciendo efecto en nosotros a través del arrepentimiento. Hay cristianos que a pesar de llevar un tiempo, sentimos o se siente el ataque carnal, o tal vez algunos le han abierto puertas al enemigo y han tenido un ataque en su carne. Tal vez hay concupiscencias, tal vez se ha descuidado y está entrando en un estado que le está dando, digamos, rienda suelta a su cuerpo, a su carne. Ahora a través de las redes, las personas, hay redes especializadas para mandar fotos, buscar novias, buscar pareja fuera de la esposa, enviarse fotos desnudos. No entren en eso. Tal vez alguien está viendo pornografía, un deseo carnal. Tal vez alguien está siendo arrastrado por concupiscencia. Pues déjeme decirle que necesita el arrepentimiento. Hasta que usted no vaya al altar, hasta que usted en su casa no se arrepienta, no le pida perdón a Dios, usted no va a poder dejar eso. El arrepentimiento es lo único que lo puede liberar. Si alguien está siendo atraído por el mundo, si usted ve que sus hijos están siendo atraídos por el mundo, su hogar, su vida, su mente, su corazón, está siendo llamado por el mundo, yo le invito a que vaya a la iglesia, busque el Espíritu Santo, porque usted va a terminar mal, porque usted va a perder su alma, su familia se va a perder si no buscamos la presencia de Dios. Vaya y busque el Espíritu de Dios, que es lo único que le puede dar poder y dominio propio. Si sentimos ataques del enemigo, tal vez allí hay personas que están siendo manipuladas, endemoniadas, o hermanos que están siendo atacados directamente por el enemigo. Debemos recordarle que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, llevó el acta de los decretos, los clavó en la cruz, y él despojó todo principado y potestad, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. La sangre de Jesucristo nos cubre, nos redimió del poder del maligno. La sangre de Jesucristo nos perdonó. El enemigo no tiene por dónde acusarnos, no tiene por dónde meterse en nuestras vidas, ni tiene la autoridad de meterse en nuestras casas, porque la sangre de Jesucristo nos perdona, nos limpia y nos justifica. Usted y yo somos comprados con la sangre de Jesucristo. El arrepentimiento, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo son armas que Dios nos ha dado a la iglesia para combatir, para sobrevivir, para poder estar firmes después en el día de la batalla, cuando todo haya acabado. Hermanos, sabemos que esta palabra, esto que usted y yo hacemos para
entrar en el plan de salvación también es una autoridad, una promesa, digamos así, un arma que Dios nos ha dado para permanecer como cristianos. Yo le invito a que cuando vengan ataques del enemigo, usted le acuerde en oración, usted diga, yo fui lavado con la sangre de Jesucristo, yo fui comprado, Dios me perdonó. Cuando sienta atracción hacia el mundo, busque la presencia de Dios. Cuando sienta que hay concupiscencia, que la carne se quiere levantar, vamos al arrepentimiento. Amén. Y con esto vamos a ser más que victoriosos. Dios les bendiga. Amén, pastor. Dios me le bendiga. Hermoso.